Muy buenos días, muy buenas noches, perdón, muy buenas noches, amigos y amigas, hermanos y hermanas, muy buenas noches. Hoy, viernes 30 de abril, con el deseo de continuar con esta transmisión en vivo que tuvimos ayer respecto a una breve introducción a la teología del pacto. En la primera parte, en esta ocasión queremos tener una segunda parte. Y es interesante que ayer en el documento que estuvimos leyendo, compartiendo y explicando algunas cosas, se nos hablaba que este tema está contenido y expuesto de manera amplia, es en la Confesión de Fe de Westminster. Y precisamente la Confesión de Fe de Westminster, en este aspecto del pacto de Dios con el hombre, tiene seis partes. Seis partes. Y de manera interesante voy a mencionar cada una de ellas, pero concretándome al hecho de poder ver de una u otra manera la primera parte de todo este capítulo 7 de la Confesión de Fe de Westminster. Dice así, capítulo 7 del pacto de Dios con el hombre, la primera parte. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo ellas no podrán tener plenitud con él como su bienaventuranza o galardón, si no es por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, habiéndole placido a éste expresarla por medio de su pacto. La segunda parte dice, el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras. En él que se prometía la vida a Adán y en este a su posteridad, bajo la condición de una obediencia personal perfecta. La parte 3 dice, el hombre por su caída se hizo incapaz para la vida que tenía mediante aquel pacto, por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto, llamado comúnmente el pacto de gracia, según el cual Dios ofrece libremente a los pecadores vida y salvación por Cristo, exigiéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que ha ordenado para vida, dándoles así voluntad y capacidad para creer. Cuarta parte. Este pacto de gracia se propone con frecuencia en las Escrituras con el nombre de un testamento, con referencia a la muerte de Jesucristo el testador y a la herencia eterna con todas las cosas que a esta pertenecen y están legadas en este pacto. Quinta parte. Este pacto era administrado de un modo diferente en el tiempo de la ley y en el del Evangelio. Bajo la ley se ministraba por promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión, el cordero pascual y otros tipos y ordenanzas entregados al pueblo judío, y todos señalaban al Cristo que había de venir, y eran suficientes y eficaces en aquel tiempo por la operación del Espíritu Santo para instruir y edificar a los elegidos en fe en el Mesías prometido, por quien tenían plena remisión de pecado y eterna salvación. A este pacto se le llama el Antiguo Testamento. Y sexta parte. Bajo el Evangelio, cuando Cristo, la sustancia, fue manifestado, las ordenanzas por las cuales se ministra este pacto son la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos del bautismo y la cena del Señor, y aún cuando son menos en número y ministradas con más sencillez y menos gloria exterior, sin embargo, en ellas el pacto se muestra a todas las naciones, así a los judíos como a los gentiles.
con más plenitud, evidencia y eficacia espiritual, y se le llama el Nuevo Testamento. Con todo, no hay dos pactos de gracia diferentes en sustancia, sino uno y el mismo, bajo diversas dispensaciones. Hemos leído las 6 partes de este 7º capítulo de la Confesión de Fe de Westminster, que toca el tema del pacto de Dios con el hombre. Y vemos esas partes del pacto de Dios con el hombre, el pacto de obras y posteriormente el pacto de gracia, y que este pacto de gracia tuvo operaciones y administraciones diferentes. Operaciones y administraciones diferentes. Solamente que siendo uno y un mismo pacto, el pacto de gracia con Dios. Esto es importante porque, como les decía ayer en la lectura de esta introducción a la teología del pacto, esta temática no es regular, no es común, no es conocida en nuestro medio. Aquí en nuestro medio de la República de Panamá no es conocido, no es conocido. De hecho, es muy ignorado, tanto así que cuando se presenta por primera vez, ¿qué ocurre? Que la gente lo rechaza y lo ve como algo novedoso, lo ve como algo loco, pero no entienden que realmente esta teología es la teología de la Iglesia Reformada, que resultó, junto con la Iglesia Luterana, de la Reforma Protestante. No podemos llamarle a esto novedoso. Novedoso es precisamente la teología dispensacional, que es la común en la actualidad y que data de 1840 y tantos, cuando la Reforma Protestante se dio en 1517 y en los años subsiguientes. Entonces, ¿cuál de las dos teologías es más novedosa? Obviamente, la teología dispensacional. Entonces, volviendo al capítulo 7, capítulo que habla del pacto de Dios con el hombre, volvemos a leer la parte 1, que en conjunto con las otras 15 nos revela la doctrina del pacto eterno de Dios, del pacto de Dios con el hombre. Y dice así, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo, ellas no podrán tener nunca plenitud con él como su bienaventuranza o galardón, si no es por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, habiéndole placido a éste expresarla por medio de su pacto. En la lectura que tenemos de este primer enunciado de la primera parte, de este enunciado que es la primera parte, perdón, vemos que dice que hay una distancia muy grande entre Dios y la criatura. Es decir, Dios Todopoderoso y la criatura, en este caso el ser humano, no son iguales. Y esto es lo que en teología también se llama la distancia entre el creador y la criatura. El creador es eterno, perfecto, poderoso, y la criatura es finita, imperfecta y débil. Además de esto nos dice que aun cuando las criaturas racionales e inferiores a Dios le deben obediencia como a su creador, sin embargo, ellas, las criaturas,
Nosotros no podemos nunca tener plenitud con Él, como si fuese una bienaventuranza o un premio que obtenemos. ¿Cómo podemos tener esa plenitud? Es por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios. Es decir, que Dios asimismo lo permita. Que Dios asimismo permita que el hombre pueda acercarse a Él y pueda obtener el galardón de obedecerlo, de satisfacerlo, de encomiarlo. La única condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Dios le plació fue expresarla a través de su pacto. Y esto es importante. Dios hizo el pacto. El día de ayer hablábamos en la lectura que el pacto que Dios hizo con el hombre es el tipo de pacto donde Dios, como parte superior, impone unas condiciones para poder establecer una relación de paz. Los convenios de este tipo que se realizaban en la antigüedad eran tales que estos se hacían porque se había tenido un conflicto, una conflagración, una batalla, y la parte ganadora decía: ¿tú quieres tener paz conmigo? Yo voy a concederte esa paz, pero tienes que cumplir estas condiciones, porque donde no las cumplas, se rompe el acuerdo y te castigo y te aplasto. Bueno, precisamente esa es la condescendencia, o el tipo de condescendencia a la que Dios llegó con el hombre a través de Adán. A través de Adán. Le dio la oportunidad al hombre de mantenerse a su lado, solamente que el hombre cumpliese las condiciones que se le ha impuesto. Así que, hermanos y hermanas, vamos pues a estar viendo esta doctrina que, como dije, no la vamos a ver toda hoy. Va a resultar una maratón poder verla toda. Pero esta primera parte vamos a tratar de abordarla de alguna u otra manera para que se vaya conociendo la teología del pacto, la hermenéutica de la teología del pacto, y podamos estar entendiendo por qué Dios elaboró el plan que elaboró para poder que el hombre lograse esa salvación y ese acercamiento a Dios. Aquí en la Confesión de Fe de Westminster, mis estimados hermanos, y saludo a aquellos que están ahora viendo este video en vivo. Les saludo. Que el Señor le bendiga y que lo que usted puede escuchar también sea de bendición. En la Confesión de Fe de Westminster se nos da un comentario respecto a esto. Y dice lo siguiente: esta sección o parte de la confesión nos enseña: 1. La distinción básica entre el creador y la criatura. Como dijimos, Dios creador y el hombre son diferentes. Por lo tanto, el pacto no va a ser bilateral como si fuesen partes iguales. Va a ser unilateral con imposición de condiciones. Número 2. Que la criatura, por ser criatura, le debe obediencia al creador.
Es decir, nosotros, siendo representados por Adán, debemos mantenernos fieles a las obligaciones que contraímos con ese pacto que se nos impuso. 3. Que el Creador no le debe nada a la criatura. Eso es cierto. El Creador no nos debe nada. Él es el Creador, Él es la parte superior. Y por no deber nada, Él no está obligado a extendernos gracia o a ser condescendiente. Él como Creador puede aplastar a la parte desobediente sin ningún remordimiento. Y eso no le quita gloria a Dios. Más bien, exalta el hecho de que Él es la parte superior y nosotros no. En cuarto lugar, que entonces toda bendición y o recompensa de Dios solo puede venir por medio de una condescendencia por el lado de Dios, es decir, por la gracia. Y así por medio de un pacto soberanamente establecido. Nos es suficiente que el pecador niega su pecado, es decir, niega la verdad acerca de su estado caído, sino que peor aún, siendo malvado, el pecador ahora realmente llega a negar su estado como criatura. La impiedad esencial o básica del hombre consiste en que se considera independiente de Dios. Dios le dice al hombre: separados de mí no pueden ustedes hacer nada, como dice Juan 15:5, a lo cual el hombre responde lo siguiente. ¿Qué responde el hombre? Como el antiguo Nabucodonosor, la he construido con mi gran poder por mi propia honra. Y esto, vemos esa actitud típica del ser humano en la necedad de Nabucodonosor en Daniel 4:30. La doctrina, permítanme poder acercarme más al texto para poder leerlo con más claridad. La doctrina popular del libre albedrío permanente, la cual enseña que el hombre determina su destino en vez de Dios, es solo una instancia de esta ¿qué? Impiedad básica. Hermanos, siendo honestos, y quisiera que si pudiesen contestarme, porque algunos están viendo a través de la transmisión en vivo, están presenciando la transmisión. Y la pregunta que yo hago siendo honesto ¿es cierto que el hombre es capitán de su propio destino y que él por su poder determina lo que le va a ocurrir y no Dios? Miren que la Biblia nos está presentando el hecho que esa idea de independencia de Dios es la que le hace al hombre, la que le crea al hombre en su mente la imposibilidad de creer esta doctrina de la teología del pacto. ¿Por qué? Porque va en contra de su necio parecer, va en contra de su naturaleza y también por el hecho de que no es conveniente. A ningún ser humano le conviene aceptar su maldad ante Dios. Aunque le voy a decir, sí le conviene aceptarla. ¿Por qué? Porque no aceptarla, aunque para él es conveniente, para no caer en ridículo y para no verse avergonzado, sí es conveniente por el hecho que reconociendo su pecado,
él se arrepiente y alcanza la misericordia de Dios. Seguimos leyendo, mis estimados hermanos, porque esto es muy interesante lo que estamos viendo aquí. Las iglesias reformadas, mucho más que el resto, se han mantenido contra esta impiedad. Y aún así, aún entre ellas no siempre se ha expresado de forma completa y apropiada que la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que nunca habrían tenido disfrute alguno de él como bienaventuranza o galardón, a no ser por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios, la cual le ha agradado expresarla por medio del pacto. Por medio del pacto. Miren qué interesante esto. Miren que esto es interesante, pero no es popular. Y le voy a decir algo. Yo he tenido últimamente conversaciones con algunas personas que me dicen que simplemente no comparten la teología del pacto porque no le parece lógica y no le parece agradable. Que la Biblia no plantea eso. Bueno, yo quiero que de alguna manera alguna de esas personas me planteen a mí dónde es que la Biblia dice lo contrario a lo que estamos expresando en esta noche. Si lo logra hacer, créame que usted va a causar una revolución. Pero seguro que no lo va a lograr porque no lo han podido lograr teólogos que han contravenido esto. No lo vamos a poder lograr nosotros que no tenemos ese alcance teológico e intelectual que muchas otras personas. Bien. Continuamos la lectura. A veces ha sido la costumbre, aún en las iglesias reformadas, describir pacto como un acuerdo entre dos o más personas. Hay en ese lenguaje, por lo menos, el peligro de sugerir que Dios y el hombre son de igual rango en cuanto a la disposición del pacto. Como si cada uno estuviera de acuerdo con los términos soberanamente impuestos por el otro. Sin embargo, la verdad es que la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que no sería correcto que consideremos tales pensamientos. Y esto es verdad con respecto al pacto de obras, tanto como en el pacto de gracia. De hecho, el pacto de obras era esencialmente una cuestión de gracia. Adán no tenía ningún derecho inalienable a la bendición y a la recompensa de Dios. A menudo se supone subconscientemente que Adán, por ser justo, tenía algún derecho ante Dios. Pero las escrituras dicen, si actúas con justicia, ¿qué puedes darle? ¿Qué puede recibir de parte tuya? Y eso está en Job capítulo 35, versículo 7. Aunque el hombre pudiera decir que había hecho toda la voluntad de Dios, aún así sería un siervo inútil, habiendo hecho solo lo que era su responsabilidad hacer. Lucas 17:10. ¿Qué les parece, amigos y amigas, lo que hemos visto hasta el momento? Una refutación a toda esta doctrina que es muy popular en nuestro medio evangélico, que de hecho, les digo, no sé si esto me va a costar que sean espectadores de aquí en adelante de esta página y de este grupo. Y es que yo no me considero evangélico por esa sencilla razón, de que los evangélicos, al momento que estamos, al tiempo que estamos, quieren defender la doctrina del libre albedrío como algo bíblico cuando no lo es. Así que si es por eso, yo no soy evangélico. No quiero que me consideren evangélico. Quiero que me consideren bíblico. Quiero que me consideren obediente a las pautas establecidas por Dios. Y más nada.
pero no quiero tampoco ser popular para con los demás. Quiero ser solamente objeto del agrado de Dios, porque acepto lo que Dios ha dispuesto. Sin embargo, este defecto común no recibe el respaldo de nuestra confesión. Más bien existe un abismo inmensurable que separa a la criatura del Creador y reconoce que todas las obras de Dios en su pacto con los hombres son a la vez soberanas y llenas de gracia. Son impuestas por la voluntad de Dios y nunca por la voluntad del hombre. Vean Isaías capítulo 40, del 13 al 17. Y solo son de beneficio a la criatura y no al Creador. Hechos 17, 25. Las únicas condiciones u obligaciones con las cuales Dios se pone de acuerdo en tales pactos son impuestas por sus propias promesas hechas por su propia gracia. Él no está sujeto para nada, salvo su propia santa palabra. Si Adán hubiera obedecido, ciertamente Dios le hubiera dado una gran recompensa, pero no porque Adán la reclamara, la hubiera dado solo porque es su placer conferir a la criatura regalos que nadie puede ganar, ni siquiera con una obediencia sin pecado, que es después de todo la deuda que ya debe. Mis estimados amigos y hermanos, vamos a ir dejando esta conversación hasta aquí, pero sí quiero dejarles de tarea a los que escuchan estas 6 preguntas, y son las siguientes. Estas 6 preguntas que son las siguientes. Número 1. ¿Qué es lo que niega el pecador depravado aparte del hecho de ser depravado? ¿Han fallado los cristianos reformados en reconocer coherentemente la distancia entre Dios y la criatura? ¿Cómo han fallado en esto? ¿Qué le hubiera debido Dios a un hombre perfecto, sin pecado o perfectamente obediente? ¿En qué está Dios obligado en su pacto? ¿Quién es el que instituye el pacto? Cuando respondamos esta pregunta, entonces vamos a pasar a la segunda parte de este capítulo 7 que nos explica esta doctrina. Para mí ha sido un placer poder compartir con ustedes esto en esta noche y poder ser un colaborador en esto, de mostrar a un medio cristiano que no conoce esta doctrina bíblica y antigua, producto de la Reforma, en medio de un público que, bueno, lo va a ver como algo raro. Vamos a orar. Señor y Padre bueno, te damos las gracias nuevamente por tu amor, por tu bendición, por tu gracia. Gracias porque eres tú quien de manera condescendiente nos ha permitido poder alcanzar la gracia. Gracias, Señor, porque eres tú y no el hombre el que ha facilitado la salvación del mismo. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Saludos y buenas noches. Bendiciones.